Ay, amigos, les juro por Dios que pareciera que el tema no termina más, no termina más. ¿Se acuerdan de la anécdota que saqué hace un tiempo de la casa esta en la que yo vivía anteriormente? Anteriormente, si nos tenemos que poner a hablar de anterioridad, no nos tenemos que ir muy lejos, por así decirlo. Estamos hablando de menos de medio año, donde yo vivía en una casa que me había mudado ahí por cuestiones de pareja. Yo estaba en un momento donde estaba un poco alejado de mi pareja y decidí, para alejarme de todas las situaciones que me recordaban a ella, mudarme a esta nueva casa que después termina siendo por cuestiones, no sé si de algo que yo hice o algo que estaría sucediendo de parte de los dueños de esa casa, empezaron a suceder situaciones bastante extrañas. No quiero contar todo lo que ya conté en la propia anécdota, porque para eso está la anécdota. Quienes no sepan de qué casa estoy hablando ni a qué me estoy refiriendo, pueden ir a ver una anécdota que saqué hace muy poco tiempo que se llama "Fuimos muy ingenuos al jugar a este juego". Búsquenla en YouTube y se van a enterar, se van a poner en contexto de exactamente qué estoy hablando acá. Luego de que yo saco esa anécdota, saco una actualización de la anécdota donde cuento que una persona del público, un seguidor, me manda un mensaje y me dice: che, Mati, mirá, estuve viendo el episodio de Batime el Café donde ustedes juegan a este juego, que se juega con espíritus supuestos y se escuchan voces y dicen cosas, y logré captar este mensaje que al parecer es la voz de la entidad que a vos te estaba molestando en esa casa. Y ahí saco la actualización de ese video mostrando el pedazo de audio donde se escucha claramente "debo quedarme". Una voz, al parecer, no sé, de una entidad o de un ser que dice "debo quedarme". Para quienes no están entendiendo nada del otro lado de qué estoy hablando, vayan a ver la anécdota "Fuimos muy ingenuos al jugar a este juego", y después vean la actualización, ¿sí? Me mudo a una casa donde juego a un juego un poco turbio y todo se empieza a poner muchísimo peor. Pero ¿qué pasó? Parece que no me desligo más del tema. No quiero que lo tomen por el lado de que esta entidad o este ser me siguió hasta donde vivo hoy, porque no es así, porque ya encontré varios comentarios de personas diciéndome: che, Mati, tené cuidado porque esas cosas te siguen a donde vas, aunque te mudes, van atrás tuyo. Bueno, quédense tranquilos que donde estoy ahora no hay nada de eso. No me siento perseguido, no me siento observado, no siento que hay alguien más además de mí adentro de esta casa, como lo sentía en aquella casa en la que estaba antes. Pero ¿por qué digo que no me desligo más del tema y que el tema me viene siguiendo? El tema sí me viene siguiendo. Porque ahora se viene otra actualización, algo muy increíble que pasó, que pareciera que le da veracidad a todo lo que yo conté y que además me deja en un lugar de que al parecer no soy yo el que provocó aquellas cosas. Ahora les voy a empezar a contar bien de qué estamos hablando. Primero, bienvenidos a Qué sé yo, estoy re loco. Este programa donde hablo de lo que se me canta el orto, aunque a nadie le interese. Así que gracias por estar de ese lado, si es que te interesa de lo que estoy hablando. Bien, para comenzar quería decir lo siguiente. Nunca me había pasado algo más paranormal que esto en la vida. La última vez que me pasó algo paranormal fue en el 94 con mi banda Escupitajo con Droga, cuando fuimos a un camarín de un lugar que estaba medio embrujado, que íbamos a hacer una presentación y a Pastel de Papa, mi baterista, le tocaron el hombro. Esa fue la única vez que me pasó algo medio paranormal con mi banda. Después, nunca más me pasó algo tan grosso hasta ahora. Fuera de eso, es increíble lo que está sucediendo. Cuando me fui de esa casa, yo les comenté que una inquilina nueva entró a la casa esta que estaba con malas vibras, con malas energías. Una nueva inquilina entró después de mí. Y mucha gente me decía: che, Mati, fíjate, porque si fuiste vos, pelotudo, el que dejó esa mala entidad o ese ente o ese ser dentro de esa casa, estás siendo el responsable de la situación.
Y hasta de hecho le podés cagar la vida a la nueva inquilina o a futuros inquilinos, mismo a los dueños de la casa. Pero me acabo de enterar, y quiero que esto se tome como una actualización del tema, ¿sí? No lo subo al canal principal porque no quiero ser jede en el canal principal, no me quiero poner jede repitiendo contenido para no quedar como un gil, pero acá, que puedo hacer lo que se me canta la pija, lo hago. Entonces quiero que esto se tome como una actualización de ese tema. Me acabo de enterar que al parecer la dueña de dicha casa anda jugando hace muchos años con ciertas cuestiones que tienen mucho que ver con el llamado, la comunicación y el contacto con estos seres. Primeramente me enteré que la mujer decidía y hacía de su vida según el tarot. ¿A qué me refiero? Tomaba las decisiones de su vida según lo que las cartas de tarot le indicaban. Ahora vos dirás, tirar el tarot no es algo que pueda, o por lo menos creo, no es algo que pueda traer malas entidades a tu casa o al lugar donde vivís. Supongo que no, pero no es en lo único que esta mujer está medio que metida, por así decirlo. Una mosca. A mí ya me habían contado que esta mujer... Disculpen si hago pausas y si estoy medio trabado, pero quiero tomar el video desde un lugar de la tranquilidad y no me quiero poner verborrágico. Quiero tratar de pensar bien cada palabra para tener mucho tacto y mucho cuidado de lo que digo, porque puede haber gente del otro lado que esté involucrada. Entonces quiero tener un completo control de mis palabras. Yo ya me había enterado que esta mujer hacía tarot, porque cuando esta mujer le alquila a mi hermana esa casa, mi hermana es seleccionada para ser la inquilina de esa casa porque la mujer dijo que sus cartas de tarot le habían dicho que debía ser ella. Dato no menor. Dato no menor. Las cartas le dijeron a la dueña de esa casa que mi hermana tenía que ser la inquilina nueva de esa casa. Como una orden, como un mandato. Entonces yo ya sabía que esta persona andaba en eso, pero no me imaginaba que podía estar tocando otras cuestiones un poquito más severas que solo cartas de tarot. Cuestión, cuando me pasa a mí todo lo que me pasa, que yo me adjudicaba la culpa creyendo que todo lo que me pasaba era porque había jugado a ese juego. A ese juego que jugué y después todo lo malo empezó a pasar. Entonces me adjudicaba la culpa. Hasta que hace poco me entero que esta persona no solo está con cartas de tarot, sino que está con juegos de contacto. Con seres, con entes, con espíritus y con entidades. Juegos de contacto me refiero a, ya saben, ¿sí? La copita, las letritas, ¿sí? Los tableros, ciertas meditaciones, no lo sé, pero me llegó esa información. Entonces, ¿qué pasa? Hace un tiempo, acá viene la mejor parte, listening. Tengo que tomar un matecito con miel cada tanto porque estoy congestionado, entendeme eso. Hace un tiempo mi hermana, más precisamente en octubre, o sea, el mes pasado, no estamos hablando de hace mucho tiempo, a mi hermana le llegó un mensaje de la nueva inquilina de la casa, la cual era una inquilina nuestra. Mi mamá tiene una especie de... Mi mamá tiene unas casas, ¿sí? Y las alquila, ¿no? Entonces, una de esas casas estaba ocupada por una mujer, ¿sí? Una señora, la cual termina después siendo inquilina de la casa que yo abandono. Por casualidad de la vida o tal vez no. No sé por qué tantos nexos y conexos. Mi hermana, yo, la inquilina de mi vieja, toda gente del entorno, ¿no? Cuestión, esta persona que era inquilina de mi madre termina siendo inquilina de esta señora dueña de la casa de la que yo huyo
porque ya era intolerable la situación. Entonces, como esta nueva inquilina, que antes era inquilina de mi vieja, conoce a mi hermana, lógicamente, porque y conoce a mi vieja, boludo, conoce a mi hermana, lógicamente, le envió un mensaje muy extraño. Hace menos de un mes. Un mensaje muy extraño a mi hermana, que se los voy a mostrar. Tengo la captura, lógicamente corté el nombre de la persona y el número de teléfono porque no daban para mostrarlos, pero se los voy a mostrar directamente. Bien. No voy a ver si hace foco porque, bueno, tengo el fondo y no voy a ver si hace foco, espero que lo haga. Primero lo voy a dejar unos segundos para que ustedes lo lean y después lo voy a leer yo. Espero que haga foco. No sé si ahí se estará leyendo. Espero que sí. Y ahora se los voy a leer yo. El mensaje dice: hola. Le manda la inquilina que era de mi mamá y ahora es inquilina de aquella casa de la cual yo escapé. Le manda a mi hermana: hola, no tengo tu WhatsApp, por eso te escribo por acá. Te quería preguntar si que es la dueña de la casa, además de tarot, hace otro tipo de trabajos. Cuando nos veamos, te cuento por qué la pregunta. La inquilina de mi vieja que terminó en esa casa y nunca más la vimos, le manda este mensaje a mi hermana porque ella sabía que mi hermana conocía a la dueña, porque fue la primera inquilina de esta rueda de inquilinos que caímos en esa casa. Entonces después mi hermana por WhatsApp le manda y les muestro, espero que haga foco nuevamente, no lo sé, si no disculpen, yo se los voy a leer. Se lo dejo ahí unos segundos, no sé si se estará leyendo, espero que sí. Y ahí voy yo, boludo, se lo voy a leer yo. Mi hermana le manda: me quedé pensando en el mensaje que me mandaste el otro día sobre... ¿sí? La dueña de la casa. Si ella hacía trabajos o algo así. ¿Te pasó algo malo en la casa? Le pone mi hermana. Y esta mujer, ex inquilina de mi madre, le pone: no. No sé si es la casa, pero a mí me sube la presión acá. Llego a... que es su otra ciudad y me baja. Dice, ¿no? Entonces, mi hermana le dice: sí, me habías dicho, por eso me había quedado pensando. Pero vos crees que la dueña de la casa hace cosas malas o que podría haber algo ahí. O sea, una entidad o algo en esa casa. Entonces, esta persona, ex inquilina de mi madre, le pone: no creo, pero si trabaja con energías, puede ser que la casa las transmita. Y mi hermana le pone: puede ser eso. Y después ahí se termina la conversación. Entonces, ¿a dónde quiero apuntar con esto? Resulta que ahora, como nueva actualización, no terminó un carajo el tema de lo que está sucediendo en esa casa. Al parecer, hay entidades o algo sucede porque la inquilina nueva que está ahora, que es conocida nuestra, está sufriendo también las consecuencias de vivir en esa casa. La está pasando mal. Siente que le baja la presión. Al revés. Siente que le sube la presión cuando está en la casa. Cuando está dentro de la casa, le sube la presión. No sé si habrá algún tipo de energía que genere que se le dispare la presión. Y cuando sale de la casa y se aleja y vuelve a su ciudad o a otro lado, la presión se le acomoda completamente. Se siente incómoda dentro de la casa, se siente observada, fue un poco de lo que después hablaron, ¿entendés? Y cuando se va de la casa todo se pone otra vez normal. Ahora, era exactamente lo que me pasaba a mí. Cuando yo estaba en esa casa, pasaba exactamente igual. Yo sentía que algo había, yo sentía que pasaba por ese pasillo y se me ponía la piel de gallina, sentía que cuando abría la puerta de la habitación algo venía por detrás mío, quería entrar conmigo a la habitación, no sé si para encerrarse conmigo en la habitación. Me sentía perseguido, me sentía acorralado, observado. Y sentía sobre todo que detrás de la puerta del estudio había alguien esperando que yo abriera esa puerta y pasara. No sé si para
salir, que yo la abriera para él salir, o que yo entrara para sencillamente tenerme ahí adentro y no lo sé, ¿me entendés? Entonces uno dirá, che, estás en pedo, estás loco, necesitas internación. A Chano lo internaron por mucho menos, como dice ese comentario que usan ahora en todos lados. Estás loco, sos un pelotudo, hacete ver porque tenés un problema mental. Ahora yo digo, si yo tengo tantos problemas mentales y todo esto lo inventé yo, y todo esto es una fantasía mía, y no hay nada en esa casa, es una casa completamente normal, y es un fla mío, ¿cómo puede ser que yo me voy porque me siento incómodo, hay una inquilina nueva que llega a la casa y a los menos de un mes, les puedo mostrar la fecha, porque literalmente está acá, o sea, hace menos de un mes, le manda a mi hermana, y ahí está muy claro, espero que enfoque, 24 de octubre, no sé si ahí se ve, 24 de octubre, o sea, estamos hablando hace menos de un mes, le envía este mensaje a mi hermana diciendo que le pasa exactamente lo mismo que a mí. Y no sé si vieron la foto de la persona en el mensaje, pero no es una mina de mediana edad que posiblemente pudo haber visto mi video y dijo, me prendo a esta y digo que me está pasando lo mismo. No es una persona que pudo haber visto mi video, ¿me entendés? Es una señora grande, porque además la conozco y sé que es una señora grande. Es imposible que haya visto mi video o que haya llegado de alguna forma a mi relato. Es imposible. Entonces, ¿cómo puede ser que hace menos de un mes, si yo estuviera loco y fuera todo un invento mío, le llega a mi hermana un mensaje de la nueva inquilina diciéndole, che, vos no sabés si la dueña de esta casa anda en algo raro aparte del tarot, porque la verdad que me siento como el orto acá adentro? Así que realmente es una cuestión de que algo pasó en esa casa. Ahora, toda la gente que me echaba la culpa a mí, me adjudicaba la culpa, che, vos jugaste esa mierda y ahora dejaste eso ahí y ahora el siguiente inquilino también se está viendo afectado por el ente, la energía o lo que sea que hayas dejado en esa casa con ese juego de mierda que jugaste. Toda la gente que me adjudicaba la culpa no se da cuenta que en realidad no fue culpa mía por haber jugado a esa pavada que jugué y yo dejé algo ahí adentro. Evidentemente, la persona dueña de esa casa ya anda en cosas medio extrañas. Fíjate, como te dije a un principio de este video, te conté que mi hermana es seleccionada entre todos los que pretendían alquilar esa casa. Mi hermana es seleccionada porque la dueña le dijo, las cartas me dijeron que vos tenías que ser la inquilina. Fíjate que eso ya de por sí entra medio en un parámetro de lo no normal, ¿sí? A la hora de seleccionar un inquilino para tu casa. No sé, yo tengo una casa en alquiler y no digo, voy a tirar las cartas a ver cuál sería el indicado. Uf, capo, me dijeron las cartas que vos sos el especial. No creo que suceda. No es normal, por lo menos, que sea algo así. Pero como parecía algo medio inocente, mi hermana no lo tomó como algo, qué sé yo, raro. Dijo, bueno, qué sé yo, estará media loca, tirará las cartas. Y bueno, si a ella le sirve, genial. Y si a mí me sirve y me toma como inquilina y me alquila, buenísimo. Y ya está, fin de la historia. Pero nadie pensaría jamás que, aparte del tema del tarot y de las cartas, lo cual lo veo bastante inofensivo e inocente, anduvieran otras cosas más. Porque, como dice la inquilina que está ahora, ex inquilina de mi madre, le pregunta a mi hermana, ¿vos no sabés si no anda en otros trabajos? ¿O trabaja con energías? Porque lo que pasa acá no es normal. Lo está diciendo una señora grande que es una inquilina nueva que no vio mi video ni me conoce de nada. ¿Sí? Porque por más que sea ex inquilina de mi vieja, no es que tomaba mate conmigo, boludo. ¿Me entendés? Nos habremos cruzado 2 o 3 veces. Entonces, está claro que la gente que me adjudicó la culpa por ahí se equivocó. Yo pienso que tal vez, a ver, si en el caso que yo haya tenido algo que ver con lo que quedó en esa casa, puede ser que hubiera en la casa una gran concentración de energía por todo lo que la dueña hace, que le da la posibilidad a los, no sé si existen o no, pero entes o seres o lo que sea, que están por ahí pululando, de quedarse en ese lugar. Y yo con este juego medio pelotudo tal vez atraje a alguno. Pienso yo, una teoría que tiro. A ver, si voy al punto más lógico,
Yo no creo que con ese juego de mierda, que es una aplicación de celular que claramente es trucha porque pone voces que están regrabadas, pregrabadas en reversa, se pueda traer un espíritu, boludo. Es como decirte que por jugar, no sé, boludo, en los palitos chinos me traje el espíritu de un chino a mi casa. No existe. ¿Me entendés? Entonces no creo que con ese juego, que es una aplicación de celular, yo pueda haber contactado un espíritu, traerlo y hacerlo quedar en esa casa. No lo creo. Creo sí que hay una persona del otro lado que es dueña de la casa, que tiene muchos años de experiencia en estos temas, que toca bastante de oído en el tema, ¿sí? Y que juega con energías, trabaja con entidades y claramente, por alguna razón, se volvió a reactivar el video y me hizo recagar, y claramente por alguna razón hizo llegar alguna a la casa que tiene en alquiler en el preciso momento en que yo estaba alquilando. De hecho, ahora fíjate que yo me fui, y si esa entidad la hubiese traído yo, como dicen ustedes en muchos comentarios, no todos, pero algunos, dijeron, esa entidad la trajiste vos, te tiene que haber seguido. Bueno, amigo, no me siguió. De hecho, fíjate que yo acá estoy joya y la nueva inquilina la está pasando como el orto. Así que es un tema que está sucediendo. Ahora, yo pensaba, no me voy a... Esto terminó acá, me despego del tema y no me despegué un carajo. No me voy a despegar un carajo del tema. ¿Por qué? Porque tenemos esta actualización ahora que parece que la nueva inquilina no la está pasando nada bien. Como dije antes, puede ser una gran persecuta que estamos teniendo todos en un conjunto de personas de manera casual, porque ni siquiera es que nos hablamos entre la inquilina nueva y yo le conté, che, yo acá en esta casa me sentí como el orto, entonces la mina se persiguió y se empezó a sentir como el orto ya también. Entonces no es una ilusión colectiva, a eso me refiero. Evidentemente algo sucede porque no hay una conexión entre nosotros y no hay charlas entre nosotros. Ella no pudo haber visto mi video, sin embargo, le está pasando lo mismo que me pasaba a mí. Entonces calculo yo que no es una ilusión colectiva ni una gran casualidad. Es algo que sucede y que es real. Yo no digo que la casa esté embrujada, boludo. Estoy diciendo sencillamente de que por alguna razón algo quedó ahí. Hay una persona del otro lado que es la responsable de jugar y de tocar ciertas cuestiones y ciertos temas que tienen que ver con las energías y con las entidades. Y creo que por esa razón, no sé si ella envía a una entidad o cae por casualidad y me termina afectando a mí, tanto como a la nueva inquilina, y no sé si en un futuro a más personas. Nunca pasó nada grave, ¿viste? No pasó como con mi banda Escupitajo con Droga en el 94, que en un camarín a Pastel de Papa le tocan el hombro, ¿me entendés? El pobre salió corriendo, boludo, poco más rompe la puerta de un cabezazo y salió corriendo. Esa noche no tocamos. Nos tuvo que cubrir flema con pastilla porque no pudimos tocar. Entonces, no hubo ninguna situación así grave como aquella vez en el 94 con Escupitajo con Droga. No es que me revolearon un cuchillo, hablando en serio, o me tocaron o sentí algo. Pero había alguna cosita y una presión, una sensación de estoy acá, que no era poco. Y que me hacía sentir tan incómodo que tuve que irme a la mierda. Y es el día de hoy que la nueva inquilina ya le pidió a mi vieja volver a alquilarle a ella porque se quiere ir de ahí. Creer o reventar. Como última opinión voy a decir, yo no sé si esto es real o estamos justamente por una gran casualidad todos pasando por las mismas sensaciones, la inquilina nueva, yo, o esto realmente sucede y hay algo en esa casa y estaría bueno tal vez volver y filmar, pero no sé cómo conseguiría permiso. No sé si no sé si la dueña de la casa por alguna razón en algún momento habrá querido que yo me fuera y me envió algo para que me vuelva loco y me termine yendo. Tal vez porque hacía muchas jodas ahí adentro con amigos.
y lo subí a Instagram y lo subí a historias y lo vio tal vez, o se enteró por los vecinos, el quilombo que hacíamos ahí adentro, no lo sé. No sé, pero que algo había, algo había. Me encantaría poder conseguir un permiso e ir y filmar. Pero bueno, qué sé yo. Si fuera toda una locura mía, no le estaría pasando a más personas. Qué sé yo, estoy re loco y esta es la actualización. Si me llego a enterar algo más, les cuento. Pero por las dudas, no jueguen con cositas que podrían prender fuego todo. Los quiero. Chau, chau.